Bienvenida. Hoy vamos a meternos en un tema que de verdad es un auténtico rompecabezas. Corea del Norte. Tenemos un montón de material, sobre todo un artículo enciclopédico muy detallado que vamos a usar como mapa. La misión es, bueno, intentar desgranar un poco cómo funciona uno de los países más herméticos del mundo, ir un poco más allá de los Es titulares. que es un desafío, porque cada dato que encuentras parece que viene con una contradicción pegada. Totalmente. Y para empezar, aquí va una que me ha dejado pensando. Siempre tenemos la imagen de un país aislado, casi fuera de la historia. Sí, como anclado en el tiempo. Exacto. Pero según las fuentes, en 1234, durante la dinastía Goryeo, en esa misma península se creó la primera imprenta de tipos metálicos móviles, Ojo a eso. más de 200 años antes que la de Gutenberg en Europa. Nos dice que no estamos hablando de un lugar históricamente atrasado. Al contrario, y el régimen actual se apoya muchísimo en esa idea, en ese orgullo de una herencia milenaria, de un pasado innovador. Se crea una narrativa que dice, fuimos líderes y podemos volver a serlo, pero solo si nos protegemos de este mundo exterior que quiere corrompernos. O sea que esa tensión entre un pasado que fue glorioso y un presente de aislamiento y, bueno, de mucha dificultad, es el motor de gran parte de su propaganda. Y hablando de identidad, hasta el nombre es complicado. En el artículo se señala que ellos se llaman a sí mismos Chuseon. Sí, mientras que en el sur usan Hanguk. Claro. Y el nombre oficial, República Popular Democrática de Corea, ya choca frontalmente con la percepción que tenemos desde fuera. Es que es el primer muro con el que te topas. Todo está diseñado para proyectar una imagen que, desde dentro, tiene una lógica, pero que desde fuera, pues, parece un sinsentido. Para entender esa lógica hay que ir al origen de todo, al momento en que Corea dejó de ser una... Pues vamos a ese punto de inflexión. El mapa se redibuja después de la Segunda Guerra Mundial. La península, que estaba bajo dominio japonés, se divide por el paralelo 38. El norte para los soviéticos y el sur para los estadounidenses. Como algo que se pensó como temporal se convierte en una de las fronteras más militarizadas del planeta. Porque el mundo cambió a su alrededor. A ver, lo que era una división administrativa se vio atrapada en el nacimiento de la Guerra Fría. Las negociaciones para reunificar el país fracasaron porque, bueno, la Unión Soviética y Estados Unidos querían una Corea en su bloque, claro. Cada uno tirando para su lado. Pues sí. Así que, en 1948, el conflicto ideológico global aterriza de lleno en la península. Se establecen dos gobiernos, cada uno diciendo que es el único legítimo. En el norte, el socialista, liderado por un antiguo guerrillero antijaponés, Kim Il-sung, y en el sur, el capitalista. Y esa división política se sella con sangre. La Guerra de Corea, a partir de 1950. Las cifras que dan las fuentes son difíciles de asimilar. Hablan de casi 3 millones de muertos en total. Uf, Pero el dato que es realmente demoledor es que se estima que entre el 12 y el 15% de toda la población norcoreana de la época murió en la guerra. es una barbaridad. Es una cifra que se acerca e incluso para algunos analistas supera el porcentaje de bajas civiles de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Fue una aniquilación casi total. La campaña de bombardeos de Estados Unidos fue implacable. Prácticamente todos los edificios de más de un piso en todo el país fueron destruidos. Pyongyang quedó reducida a escombros. Es que hay que pararse a pensar en esto. No es solo una guerra, es la destrucción casi completa de la infraestructura de una nación. Es un trauma fundacional. Es el trauma fundacional. Absolutamente todo lo que viene después, cada decisión política, cada giro ideológico, nace de esta experiencia de aniquilación. La mentalidad de asedio, la paranoia constante frente a la amenaza exterior, sobre todo estadounidense, no es solo propaganda, está grabada en el ADN del Estado. Y ese es el terreno perfecto para que surja una figura casi mesiánica. Y ahí entra la familia Kim. El culto a la personalidad que se genera es inmenso. El artículo habla de la línea de sangre del monte Paktu, que suena casi mitológico. Y lo es, lo es. El Monte Paktu es la montaña sagrada de la mitología coreana, el lugar de nacimiento de su primer rey. Al vincular su linaje a ese lugar, Kim Il-sung no solo se presenta como un líder político, sino como el heredero de la esencia misma de la nación coreana. Claro, se apropia del mito. Totalmente. Y el liderazgo pasa de él a su hijo, Kim Jong-il, y luego a su nieto, Kim Jong-un. El Estado no es que esté controlado por la familia. En muchos sentidos, el Estado
es la familia. Si estás construyendo un país desde los escombros y con esa mentalidad de fortaleza sitiada, necesitas un manual de instrucciones, una ideología que lo justifique todo. Y no fue simplemente una copia del comunismo soviético, ¿verdad? Las fuentes destacan mucho la filosofía Juche. El Juche es la viga maestra de todo el edificio. Kim Il-sung la presenta en un discurso en 1955. La traducción más directa es autosuficiencia, aunque también tiene connotaciones de actitud de amo, de ser dueño de tu propio destino. O sea, el sácate tú mismo las castañas del fuego elevado a ideología de Estado. Exactamente, pero de forma radical. Sus tres pilares son autonomía económica, autodefensa militar e independencia en política exterior. Lo interesante es cómo evoluciona. Al principio se vendió como una aplicación creativa del marxismo-leninismo a la realidad coreana, pero para los años 80 ya lo había sustituido por completo en la Constitución. Ah, o sea que lo reemplaza. Sí, el Juche es una ideología nacionalista y aislacionista que exige un sacrificio y una disciplina casi espartanos a la gente, y coloca al líder como el cerebro infalible que guía al cuerpo de la nación. Vale. Y si tu ideología es ser una fortaleza autosuficiente, necesitas soldados para defender los muros. Imagino que el ejército debe tener un papel preponderante. Y ahí entra otra política clave, Songun, o lo militar primero. Es la conclusión lógica, aunque extrema, del Juche. La política Songun se formaliza con Kim Jong-il en los años 90, y el momento es clave. La caída de la Unión Soviética. Justo. La URSS ha colapsado, la ayuda económica ha desaparecido y el país se sumerge en una hambruna terrible. En ese momento de crisis existencial el régimen dobla la apuesta. El Songun decreta que el Ejército Popular de Corea tiene prioridad absoluta en todos los asuntos del Estado. En la asignación de recursos, en la toma de decisiones, en todo. En todo. Por eso, y esto es algo que a menudo sorprende, Corea del Norte, un país con problemas económicos crónicos, mantiene el cuarto ejército en activo más grande del mundo. ¿El cuarto? Sí, con 1,28 millones de soldados. Y por eso ha podido dedicar los recursos necesarios para desarrollar un programa nuclear y de misiles balísticos. Los recursos van primero a la espada y al escudo. El resto del país, pues, tiene que apañárselas con lo que queda. Entonces, si el ejército se lleva la parte del león, ¿qué queda para la economía del día a día? ¿Cómo funciona un país así? La imagen que todos tenemos en la cabeza es esa foto de satélite por la noche con la península coreana a oscuras junto a una Corea del Sur que es un festival de luces. Esa imagen cuenta una historia, ¿no? Es la metáfora visual perfecta. La economía oficial es una de las más centralizadas del planeta. El Estado es el propietario de prácticamente todos los medios de producción y dicta las prioridades a través de planes quinquenales. Históricamente, este sistema sobrevivió gracias a la inyección masiva de ayuda del bloque soviético. Es como tener una enorme fábrica de coches. El Estado es dueño de la cadena de montaje, emplea a todos los trabajadores y decide cuántos coches se fabrican. Pero un día, de repente, los camiones que traen el acero, el caucho y los cristales dejan de llegar. Esa es una analogía fantástica. La fábrica sigue oficialmente abierta, los trabajadores tienen la obligación de ir, pero no se produce nada. Eso es lo que le pasó a Corea del Norte en 1991. El colapso soviético, sumado a una serie de inundaciones y sequías devastadoras, provocó la terrible hambruna de los 90s. Las fuentes hablan de cientos de miles de muertos, aunque algunas estimaciones son mucho más altas. El sistema estatal colapsó. Y en ese vacío, la gente tuvo que empezar a buscarse la vida. El artículo habla de una especie de economía paralela que surge desde abajo, los Hanmadang. Aquí es donde aparece la gran contradicción del sistema. Cuando el Estado ya no puede alimentar a su pueblo, el pueblo empieza a crear sus propias soluciones. Los Hanmadang son mercados grises o privados. Empezaron de forma muy precaria, gente intercambiando lo poco que tenía. Hoy son una red vital. ¿Y qué se vende ahí? Pues de todo. Comida cultivada en pequeños huertos privados, productos de artesanía y sobre todo bienes de contrabando que entran desde China. Pero espera, esto me genera una pregunta. Si tienes un régimen que basa su poder en el control absoluto, ¿cómo permite que florezca una economía de mercado, capitalista en esencia, que no controla? ¿No es una amenaza directa a su poder? Es una amenaza enorme. Y el régimen lo sabe. De hecho, en 2009 intentaron aplastarlos con una reevaluación de la moneda que fue desastrosa y que, según algunas fuentes, provocó protestas, algo rarísimo allí. Y fracasaron. Fracasaron.
Se dieron cuenta de que si eliminaban los Hagmadan, la gente sencillamente se moriría de hambre y el país se colapsaría. Así que ahora existe una especie de tregua incómoda. Los toleran a regañadientes porque son una válvula de escape social y económica indispensable. Y el artículo apunta un detalle fascinante. A menudo, estos mercados están dominados por mujeres. Sí, porque los hombres están obligados por ley a presentarse en sus puestos de trabajo estatales en esas fábricas que a menudo no producen nada. Las mujeres casadas, en cambio, tienen más flexibilidad y se han convertido en el motor de esta economía informal. Vaya. Son ellas las que están trayendo el dinero a casa, y con él una nueva forma de poder dentro de la familia y la sociedad. Es un cambio social silencioso, pero muy profundo. Y entre todas estas contradicciones, un dato que me dejó perpleja. Según las fuentes, los impuestos directos se abolieron oficialmente en 1974. Se vende como un logro del socialismo. Es una de esas grandes ironías. Se enorgullecen de ser un país sin impuestos, pero a cambio tienes un sistema donde el Estado te lo da todo, o no te da nada. La sanidad y la educación son teóricamente gratuitas y universales, pero en la práctica, las fuentes dicen que la calidad es muy deficiente. Hay escasez de medicamentos, de material escolar, de todo. Si el Estado está perdiendo el control de la economía, su control sobre las mentes y los cuerpos de la gente tiene que ser aún más férreo para compensar. Y aquí es donde nos adentramos en la parte más oscura del análisis. Las fuentes citan un informe de la ONU de 2014 que es absolutamente demoledor. Sí, esa comisión de investigación concluyó que en Corea del Norte se estaban cometiendo violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos que, según sus palabras, no tienen parangón en el mundo contemporáneo. Describen un aparato de seguridad inmenso liderado por el Ministerio de Seguridad del Estado, que vigila y controla casi cada aspecto de la vida. Se habla de la existencia de campos de prisioneros políticos, los Kwan Lee-so. Las cifras que se manejan son de hasta 200.000 personas retenidas en ellos. Según los testimonios de desertores que recogen las fuentes, las condiciones son infrahumanas. Trabajos forzados hasta la extenuación, tortura, ejecuciones públicas. Y una de las prácticas más crueles es el castigo por asociación. Si una persona es condenada por un delito político, a menudo no solo la encarcelan a ella, sino a 3 generaciones de su familia, padres, hijos y nietos, para erradicar la semilla de la disidencia. ¡Qué horror! Y más allá de la represión física, existe un sistema de control social más sutil pero omnipresente, el Songbun. El Songbun es un sistema de clasificación social que las fuentes describen como un sistema de castas de facto. Desde que naces, se te asigna una de 3 clases: central, vacilante u hostil. Un momento. ¿Y en qué se basa esa clasificación? ¿En tu dinero? ¿En tu trabajo? Se basa en la lealtad que se le presupone a tu familia hacia el régimen, analizando vuestro historial hasta la generación de tus abuelos. ¿De los abuelos? Sí, si tu abuelo luchó junto a Kim Il-sung, eres de la clase central, la élite. Tendrás acceso a los mejores trabajos, a la universidad y podrás vivir en Pyongyang. Si tu abuelo era un terrateniente, un empresario, un cristiano o colaboró con los japoneses, eres de la clase hostil. Tu vida estará llena de limitaciones. ¿Y la mayoría de la gente? En la categoría vacilante. El Songbun determina tu vida entera. Es importante señalar, como hacen las fuentes, que el gobierno norcoreano niega categóricamente todas estas acusaciones. Las describe como una campaña de desprestigio, una manipulación orquestada por Estados Unidos y sus aliados para, demonizar al régimen y justificar un cambio de gobierno. Sí, esa es su postura oficial. Y la mantienen firmemente. Consideran que cualquier crítica a su sistema de derechos humanos es una injerencia en su soberanía. Con este nivel de control me pregunto qué espacio queda para la cultura. ¿Existe el arte, la música o el cine? ¿O es todo propaganda? Existe, pero casi siempre es propaganda. La cultura se considera una herramienta fundamental para la educación social. No hay arte por el arte. Las artes visuales siguen la estética del realismo socialista. Estatuas gigantes de los líderes, murales de trabajadores sonrientes y soldados heroicos. El cine cuenta historias de sacrificio por la patria. Y tienen las 5 grandes óperas revolucionarias, como Mar de Sangre, que se ha representado miles de veces y narra la lucha contra los japoneses. Incluso la música pop. Incluso la música pop. El ejemplo más conocido es la Morambong Band, un grupo de chicas creado por el propio Kim Jong-un.
Tocan instrumentos eléctricos y visten de forma moderna, pero las letras de sus canciones hablan de camaradería, de construir la patria socialista o de la devoción al líder. Pero volvamos a los Hangmadang, a los mercados. Me imagino que por ahí no solo entra comida y ropa, también entra información. En un mundo hiperconectado, ¿es posible mantener a la gente en una burbuja? Es la gran batalla del régimen ahora mismo. El control de los medios es casi absoluto. Los aparatos de radio y televisión están modificados de fábrica para que solo puedan sintonizar las emisoras oficiales. ¿En serio? Sí. Escuchar una radio surcoreana o estadounidense según las fuentes puede acarrear penas durísimas, incluso la muerte. Pero el aislamiento ya no es perfecto. A través de esos mercados y por la frontera con China, se cuelan memorias USB y tarjetas de memoria llenas de telenovelas surcoreanas, K-pop y películas de Hollywood. O sea que la misma economía informal que mantiene al país a flote es también el caballo de Troya de la cultura exterior. Exactamente. Y para el régimen eso es una amenaza existencial. Es una ventana a un mundo de prosperidad y libertad que contradice todo lo que les han contado desde que nacieron. Por eso hay campañas durísimas para erradicar esa influencia cultural decadente. Es increíble la cantidad de contradicciones que conviven. Y para añadir una más, un poco más ligera, las fuentes mencionan que el restaurante más famoso de Pyongyang, el Okryu Won, es conocido en toda la península por sus fideos fríos, los rangmyeon. ¿Ah, sí? Incluso tiene sucursales en otras ciudades de Asia. En medio de todo esto, un restaurante que es una marca internacional. Es otro de esos detalles surrealistas que definen el lugar. Bien, intentemos juntar todas las piezas del rompecabezas. Tenemos una nación forjada en el trauma de una guerra casi aniquiladora, una ideología de autosuficiencia extrema que justifica el aislamiento, Un sistema de control social férreo que clasifica a las personas desde su nacimiento. y al mismo tiempo una economía de mercado negro que mantiene a la gente con vida y que introduce ideas del exterior. Es un sistema que parece estar en un estado de equilibrio imposible, y justo cuando crees que has entendido sus reglas, las cambian. Y esto nos lleva al desarrollo más reciente y quizás más radical que mencionan las fuentes. A principios de 2024, Kim Jong-un anunció un cambio de política monumental. ¿Cuál? Declaró oficialmente que Corea del Norte abandone el objetivo de la reunificación pacífica con el sur. Durante más de 75 años, la idea de una sola Corea, aunque enfrentada, fue un pilar de la identidad del norte. Eran la razón de ser, en cierto modo. Exacto. Ahora, por primera vez, se refieren a Corea del Sur como un estado hostil e inequívocamente separado como su enemigo principal. Están demoliendo monumentos dedicados a la reunificación. Es un giro copernicano. Y eso nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. Si la idea de una Corea unida, que fue el mito fundacional de la República Popular Democrática de Corea, durante 3/4 de siglo se tira ahora por la borda, ¿qué nueva identidad nacional va a intentar construir el régimen para justificar su existencia? ¿Y cómo afectará este cambio tan profundo a la estabilidad de la península más fortificada del planeta?